Solo quiero anunciarles que al final de esta nueva ponencia se va a hacer la rifa que les mencioné. Me han pedido que se saquen 5 números y el quinto va a ser el premiado. Una vez efectuada la rifa, los diplomas de asistencia van a ser entregados allá en la mesa donde se sirvió el coffee break, para que cada uno se lleve su asistencia. Aunque no lo diga, el diploma tiene créditos por la asistencia, es decir, hay créditos, más o menos 0.5 créditos del colegio por haber venido a esta jornada. La siguiente ponencia es Zika y embarazo. Ese es un tema importante porque hemos tenido en los meses anteriores una epidemia por Zika. Afortunadamente ha bajado el número de casos, pero sabemos que estos casos van a volver a aumentar en el futuro. Y una de las cosas que tenemos que hacer es manejar a la paciente con embarazo y que le da Zika, o prevenir que le dé Zika a las embarazadas. Voy a dejar con ustedes al doctor Guillermo Valdés, que es graduado de médico de la Universidad de El Salvador, es ginecólogo y obstetra ultrasonografista. Él hizo su posgrado en el Hospital 1 de Mayo y actualmente trabaja en un proyecto internacional sobre asesoría de Zika a las pacientes embarazadas. Dejo con ustedes al doctor Valdés. Buenos días. Antes de empezar a desarrollar el tema, pues quería agradecerles al Colegio Médico y a la asociación por la oportunidad que me dan de dirigirme a ustedes desde este espacio tan importante para estos temas. Entonces, quizás para que vayamos estando todos en confianza, si en algún momento de la presentación consideran que hay alguna necesidad de una pregunta o de una aclaración, pues si ustedes quieren me lo hacen saber en ese momento, y si no, pues lo podemos hacer al final, ¿verdad? Como muy bien lo decía el doctor, es una presentación sobre Zika y embarazo. Primeramente quisiera empezar diciendo que no tengo ningún conflicto de intereses para la presentación de este tema, y que todo lo que a lo que les he preparado y que vamos a compartir esta mañana tarde está fundamentado clara y directamente en la evidencia científica disponible al momento. Entonces, lo primero que tendríamos que decir es algunos apuntes, digamos, básicos sobre el virus. Es lo que tienen ahorita en pantalla. Es un flavivirus que cae dentro de la gran familia, dentro del gran grupo de los arbovirus. Tiene cadena simple de ARN de 50 nanómetros aproximadamente. El genoma, como pueden ver, es de 10 a 11 kilobases. No es un gran virus, tiene 3 proteínas estructurales y 7 proteínas no estructurales, igualito que el virus del dengue, idéntico, ¿verdad? Pero como vamos a ver más adelante, hay una serie de diferencias fundamentales que caracterizan al virus del Zika, y como pueden ver, la replicación es citoplasmática, con lo que vamos a poder reconocer alguna de las, o vamos a poder, digamos, dimensionar algunas de las particularidades de esta infección y sus complicaciones. Para ponernos en contexto, habrá que mencionar algunos apuntes importantes sobre el embarazo. El embarazo es un desafío inmunológico por definición, ya que la madre tiene que tolerar un aloinjerto, que es el feto y el resto de los demás productos de la gestación, debido a que la mitad del código genético pertenece al padre, ¿verdad? Entonces, para eso se necesita que exista una población suficiente y competente de células T reguladoras, que son una subfracción de las células CD4, que van a ser las que en una gran medida van a permitir la supervivencia fetal, y no solo la supervivencia fetal, sino que van a ser
útiles para permitir el adecuado funcionamiento del resto de productos de la gestación, entre ellos la placenta, ¿verdad? Y en la placenta existen unas células que son los macrófagos placentarios, que también se llaman células de Hofbauer por el señor que las descubrió, y que, como se puede ver ahí, son los macrófagos fetoplacentarios y que se encuentran adyacentes a los capilares fetales y que son precisamente estas células las que digamos impiden la replicación viral cuando existe la entrada de un virus y ocurre una infección viral, y que lo hacen, o se comportan, mejor dicho, como macrófagos tipo M2, que son los que producen bajos niveles de mediadores proinflamatorios. Precisamente por esa razón es que una infección viral durante el embarazo se puede neutralizar en la placenta sin que esto produzca daños estructurales en la misma placenta que vayan a provocar algún grado de insuficiencia placentaria o de insuficiencia funcional que vaya a deteriorar el intercambio entre la sangre de la madre y la sangre del feto, ¿verdad? Dicho esto, vamos a hablar acerca de lo que vendría siendo la otra variable que nos interesa para esta ponencia, que es la infección aguda por el virus del Zika. Por definición, tanto el Centro para el Control de Enfermedades como la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud han establecido que la infección aguda por el virus del Zika es una enfermedad exantemática. O sea, de entrada tenemos que tener claro que el cuadro agudo va a provocar un rash maculopapular pruriginoso que se hará acompañar de elevación de la temperatura corporal, que generalmente va a ser menor de 38.5 grados centígrados. Esos son los dos signos y síntomas cardinales de la infección aguda por el virus del Zika, que también se pueden hacer acompañar de conjuntivitis aguda no purulenta y síntomas inespecíficos como mialgias, artralgias, edemas articulares, malestar general, incluso sintomatología gastrointestinal, que en la mayoría de los casos se ha descrito como náuseas y diarrea. Pero, esto es importante que lo tengamos en mente, el 80% de los casos serán asintomáticos. Quiere decir entonces que si partimos de las cifras que nos mencionó el doctor Ríos hace unos momentos, que aquí habemos alrededor de 150 personas, y si quisiéramos suponer que a los 150 nos va a dar Zika, solo 30 van a tener síntomas. Los otros 120 no vamos a sentir nada. Por lo tanto, puede ser que no nos demos cuenta si tuvimos o no tuvimos la infección, y tampoco nos demos cuenta cuándo la tuvimos. Y también es importante que nos acordemos de que la viremia empieza alrededor de 10 días antes de que se manifiesten los síntomas de la infección aguda. Quiere decir, durante el periodo de incubación. Entonces, a manera de conclusión, podemos decir que la infección aguda por el virus del Zika es una infección, como todas las virales, autolimitada, que dura de 4 a 7 días y que únicamente requiere tratamiento sintomático: reposo, antipiréticos, analgésicos, líquidos orales abundantes. Nada diferente del resto de las infecciones virales. Sin embargo, aquí empiezan algunas de las diferencias, o ya empezaron, porque dijimos el 80% de los casos son asintomáticos, pero aquí hay otras diferencias. ¿Cuáles son las vías de transmisión? Bueno, al igual que el dengue y el Chik, pues está la transmisión vectorial. Los mosquitos o zancudos
de los Aedes aegypti y el Aedes albopictus son fundamentalmente los vectores biológicos que transmiten esta enfermedad. Pero también está la transmisión vertical, que es aquella que ocurre de la madre al feto, en este caso, a través de la placenta, obviamente durante el embarazo. Está la transfusión, la vía de transmisión transfusional, con una permanencia variable del virus con capacidad infecciosa, porque recordemos que como el 80% de los casos son asintomáticos, puede haber de nosotros 120 personas que vamos a donar sangre y creemos que estamos sanos, pero hemos tenido Zika hace pocos días y entonces nuestra sangre va a ser infecciosa. Y por la misma razón hay otra vía de transmisión que es por contaminación laboratorial, debido precisamente a que hay contacto con líquidos, con fluidos corporales que están contaminados, especialmente, como lo vamos a ver más adelante, sangre y semen o secreciones cérvico-vaginales, porque, y este es un dato importante, el Zika puede permanecer con cualidades o con capacidades infecciosas durante hasta 188 días en semen y 8 semanas en las secreciones cérvico-vaginales. Quiere decir que los hombres que hemos tenido Zika somos infecciosos durante 6 meses después de que ha pasado la etapa aguda, y las mujeres durante 8 semanas o 2 meses. Pero nuevamente aquí tenemos que recordar que el 80% de los casos son asintomáticos. Entonces, ¿cuál es la fisiopatología de la infección? Pues básicamente no difiere de la fisiopatología del resto de las otras arbovirosis durante la infección aguda, que es de la que estamos hablando. El virus entra, se une a sus receptores, luego llega a las estructuras, a los organelos celulares, el retículo endoplásmico, allí sufre su replicación, luego es liberado al citoplasma y del citoplasma a la circulación, ¿verdad? Como dijimos, la viremia puede empezar 10 días antes del inicio de la etapa sintomática y el periodo de incubación dura generalmente de 3 a 12 días, contados a partir de la fecha en la que hubo contacto con el nexo epidemiológico. Pero, otra vez, el 80% de los casos son identificables, entonces en el 80% de los casos el nexo epidemiológico no va a ser posible de identificar. ¿Qué ocurre aquí adentro, en el zancudito, para que nos pase la infección? Así como con el resto de arbovirosis, o sea, dengue y Zika, pues sí, viene el zancudo, pica a alguien que está infectado, agarra esa sangre y entonces ese virus o los viriones, que son los virus jóvenes, entran al sistema circulatorio del zancudo y quedan listos y dispuestos para infectar a la siguiente persona que el mosquito vaya a picar. Pero, otra diferencia, el virus del Zika sufre un proceso de glicosilación en las glándulas salivales del zancudo, y eso hace que tenga cualidades o que tenga capacidades específicas y particulares, especialmente cuando entra en contacto con el sistema nervioso central del feto, pero eso lo vamos a ver un poquitito más adelante. Entonces, ya vimos más o menos cómo es este virus, ya vimos las características específicas que durante el embarazo hacen que las mujeres reaccionen de forma particular a una infección viral y por qué el embarazo es un reto inmunológico que hace que las defensas estén un poquito bajas para tolerar el injerto fetal.
Ya vimos cómo es la infección aguda por el virus del Zika. Y ahora vamos a ver en realidad cuáles son las complicaciones de la infección aguda. Como dijimos, la infección aguda se trata de forma sintomática, es autolimitada, dura de 4 a 7 días, por lo tanto no hay mayor problema. El problema son las complicaciones. Y las complicaciones especialmente están relacionadas o afectan directamente a las embarazadas, a las mujeres en periodo preconcepcional y a hombres y mujeres por la complicación que también puede dar esta infección, que es el síndrome de Guillain-Barré, ¿verdad? Ahora nos vamos a referir entonces a las complicaciones relacionadas con el embarazo y el periodo preconcepcional. Fundamentalmente se trata del síndrome congénito asociado a Zika. ¿Y qué es el síndrome congénito asociado a Zika? Pues básicamente es una secuencia, una agrupación de malformaciones congénitas que son causadas por la infección congénita del feto. Y esto significa que necesariamente el virus ha atravesado la placenta y ha conservado su capacidad infecciosa. Y entre otras cosas, como podemos ver en esta diapositiva, produce la tan traída y llevada microcefalia. Creo que vamos a estar de acuerdo en cuanto a que cuando decimos Zika, las campañas de comunicación por diferentes canales nos hacen pensar en microcefalia. Y es cierto, la infección por el virus del Zika produce complicaciones entre las que destaca la microcefalia. Pero la microcefalia, y eso es importante que lo tengamos claro, la microcefalia es únicamente la punta del iceberg. Debajo y detrás de la microcefalia hay una cantidad importante de eventos fisiopatológicos que van a producir diferentes grados de afectación fetal y del recién nacido, obviamente. Allá al lado derecho de la pantalla pues se pueden observar algunas imágenes ultrasonográficas de malformaciones en el sistema nervioso central fetal, entre las que obviamente cabe destacar aquellas que se refieren con, por ejemplo, una megacisterna magna, agenesia o ausencia o disgenesia de cuerpo calloso, por mencionar algunas, pero también están otras malformaciones que no solo son neurológicas, sino que, como pueden ver, también son oftalmológicas, musculoesqueléticas, genitourinarias y de otros tipos, ¿verdad? Entonces, en las neurológicas obviamente destacan aquellas de las estructuras encefálicas, como pueden ver: microcefalia, hidrocefalia, microencefalia, holoprosencefalia, lisencefalia, y todas son malformaciones que se deben a que por alguna razón la formación de partes del cerebro se detuvo o que hubo destrucción de estructuras cerebrales durante el embarazo. Entonces, esto hace que debamos sacar otra conclusión. La infección por el virus del Zika puede producir malformaciones fetales en cualquier etapa del embarazo. ¿Ya? Eso lo tenemos que tener claro, porque generalmente estamos familiarizados con la idea de que una infección viral puede producir malformaciones o efectos o daños fetales durante el primer trimestre. Pero en el caso del Zika eso es distinto, porque el Zika sí puede producir malformaciones fetales de gravedad variable durante todo el embarazo e incluso después del parto, si la madre adquirió la infección cerca del parto. ¿Ya? Quiere decir entonces que una madre que tiene un antecedente de una infección aguda por el virus del Zika puede dar a luz a un niño sano que tan tarde como 6 o 7 meses después de haber nacido va a empezar a mostrar algún grado de deterioro neurológico, sea funcional o anatómico.
También puede haber malformaciones oculares, atrofia cororetinal, anormalidades del nervio óptico, maculopatías, anormalidades vasculares, problemas musculoesqueléticos, entre los cuales destaca la artrogriposis, anormalidades craneofaciales como la craneosinostosis, las malposiciones o las malas posiciones de los pies, y displasia acetabular. Y en la parte de genitourinaria, pues criptorquidia y pospadia, es lo que con mayor frecuencia se ha descrito, y restricción del crecimiento intrauterino, anasarca, hipoplasia pulmonar y arteria umbilical única. Como pueden ver a su derecha, el 70% de todas estas anomalías se deben a que hay una disrupción neuronal. Ya vamos a ver más adelante por qué. Hay problemas de la migración neuronal y aquinesia fetal en el 20% de los casos, que explican las malas posiciones del pie o parte de las contracturas que rodean o que también acompañan a la artrogriposis. Aquí pueden ver unas imágenes que tratan de ilustrar algunas de estas malformaciones, hipospadias, criptorquidia, la hipoplasia pulmonar, están las hipospadias y diferentes alteraciones encefálicas que obviamente van a impedir en la mayoría de los casos el normal desarrollo psicomotor del recién nacido y por tanto la adquisición de las funciones y de la autonomía normal según la edad, ¿verdad? Aquí también tenemos una imagen en donde se pueden ver más o menos cuáles son las condiciones en las que digamos que se aplana la bóveda craneana precisamente por la destrucción del tejido conectivo y por la pérdida de presión intracraneana debido al deterioro en la formación o en el desarrollo de las estructuras encefálicas o a la destrucción del cerebro. Obviamente esto es parte de los eventos que condicionan la microcefalia y que podrán también, o mejor dicho, que van a ser la causa del deterioro neurológico psicomotor de estos recién nacidos. Entonces, ¿a qué se debe todo esto? Hablemos entonces de fisiopatología, porque al final zika y microcefalia es una descripción así como fenomenológica, pero ¿por qué pasa todo eso? ¿Cuál es la fisiopatología que está detrás de esta infección que permite que eso suceda y que no pasa con el dengue ni pasa con el Zika? Pues básicamente es esto: el virus es fundamentalmente neurotropo, tiene una gran afinidad por el tejido neurológico, especialmente, vean, por las células pluripotenciales derivadas de progenitores neurales. O sea que entre más temprano en el embarazo ocurra la afectación, más grave va a ser. Y esa es la razón también por la que el Zika produce abortos y muertes fetales intrauterinas. Esto hace que los organoides cerebrales se vean alterados en su metabolismo y hay una desregulación del ciclo celular y un aumento de la muerte celular inducida por la presencia del virus, especialmente por su unión a unos receptores que se llaman AXL, que son los que pueden provocar esta aceleración de la muerte celular inducida y que son los que, digamos, entre comillas, se comen el cerebro o se pueden comer el cerebro. También es cierto que lo que les mencionaba hace unos minutitos, el virus en la glándula salival del vector sufre un proceso de glicosilación. Entonces ya el virus glicosilado trae una azúcar que es rica en manosa,
Y hay una lectina específica de las células dendríticas que reconoce estos carbohidratos en las glándulas celulares, que se une al Zika en las glándulas salivales del vector, y eso hace que, además de todo, el tejido neurológico inmaduro tenga afinidad, paradójicamente, por este virus que viene glicosilado, o sea que trae como carnada el virus, ¿ya? Por otro lado, también es cierto que en general hay unas estructuras celulares que se llaman gránulos de estrés o corpúsculos P, y que los flavivirus, y en particular el virus del Zika, hacen que estas estructuras permitan la replicación viral, porque permiten la presencia de ARN no codificado, y por lo tanto hacen que el virus tenga en su genoma, o sea, en su núcleo, el virus, digamos que en su núcleo tenga ARN no transcrito, ARN no decodificado. Entonces eso hace que sea un poco más difícil de reconocer. Y ocurre también que hay una proteína ligadora de ARN que se llama Musashi-1, que se expresa en grandes cantidades en las células precursoras neurales y en las células precursoras de la placenta. Y resulta que, para desgracia, las cepas históricas y las cepas actuales de Zika presentan una zona ligadora, una especie de receptor hacia estas mismas proteínas Musashi-1, lo que hace que el Zika tenga una afinidad aumentada, o si queremos, podemos ocupar el término magnificada, por los tejidos que tienen proteína ligadora Musashi, que son los que aparecen en la imagen que ven a su derecha, y que explica también cuáles son los órganos blancos que con mayor intensidad puede dañar la infección congénita por el virus del Zika en el feto. Entonces, cuando el virus del Zika atraviesa la placenta, lo hace incluso infectando las células de Hofbauer, que son los macrófagos fetoplacentarios. Al infectar los macrófagos fetoplacentarios, entonces el virus del Zika tiene así como paso libre a través de la placenta, y con todo lo que acabamos de decir, que el virus del Zika mantiene secuencias de su ARN sin decodificar, es como que se haga pasar o que pase la placenta camuflado, y eso hace entonces que se formen complejos virión anticuerpos no neutralizantes. Eso lo que quiere decir es que el virus con ARN no decodificado, aunque se le unan los anticuerpos, estos complejos de virión y anticuerpo no resultan neutralizantes, y el virus se mantiene con capacidad infecciosa. Y así es como puede atravesar la placenta y puede llegar a los tejidos fetales, como el neurológico, el del ojo y todo lo que acabamos de ver hace unos minutos. Y estas células tipo PAG3 que existen únicamente en el feto son las que hacen que el virus del Zika se pueda unir a las células del sistema nervioso central y pueda existir daño celular sin que tenga que ocurrir replicación viral. Y entonces miren, aquí tienen el Zika de Brasil y el Caribe, facilita el transporte de células dendríticas infectadas y la transcistosis directa de viriones cubiertos de anticuerpos no neutralizantes. Entonces, este virus, el que tenemos aquí nosotros, que es el mismo que inició la epidemia en Brasil, o sea, que es la cepa de linaje asiático, pues este virus es el que puede atravesar el sistema nervioso central y tiene esta gran afinidad por el tejido neurológico y
se vale de esas, digamos, capacidades que tiene para disfrazarse, para que el sistema inmunológico no lo reconozca y pueda llegar hasta el feto, entrar, producir daño, incluso sin replicación viral. Siempre con la parte de la fisiopatología, resulta también que la insuficiencia de receptores para respuesta mediada por interferón, que es una cosa que ocurre en el feto debido a su inmadurez inmunológica, permite viremias altas en cerebro, médula y testículos de ratones con severidad parecida a la que se observa en humanos. O sea que el feto, además de todas las capacidades que tiene el maldito virus, el feto no tiene capacidad de defenderse porque no cuenta con las facultades inmunológicas que le podrían permitir a cualquiera de nosotros convertir a la infección aguda en una cosa autolimitada. Entonces, ya vimos qué es el virus, qué relación tiene con el embarazo, cuál es la infección aguda, cuáles son las complicaciones, las complicaciones que puede producir durante el embarazo, que fundamentalmente para el feto es el síndrome congénito asociado a Zika. Ya vimos cuál es la fisiopatología de este síndrome y entonces ahora vamos a ver la parte que corresponde al diagnóstico. Pues sí, porque ahorita la pregunta que de repente se nos viene, pues entonces, ¿cómo voy a hacer el diagnóstico? Pues miren, el diagnóstico esto solo es para fines ilustrativos, no traten de leerlo porque es imposible. El diagnóstico es verdaderamente un problema. ¿Por qué? Ya vamos a ver por qué. Resulta que hay 3 grandes tipos de pruebas, además de la clínica. Por clínica el diagnóstico es bien sencillo, o sea, enfermedad exantemática, ya dijimos, rash, máculo papular pruriginoso, con elevación de la temperatura menor de 38.5 grados centígrados, con o sin conjuntivitis aguda no purulenta y síntomas inespecíficos. Pero el 80% de los casos son asintomáticos. Entonces, ¿cuáles son las pruebas confirmatorias para hacer diagnóstico de laboratorio? Pues hay 3 grandes tipos. El primero son las pruebas moleculares por detección de ácido nucleico, es la reacción en cadena de polimerasa por transcriptasa reversa en tiempo real, o sea, la PCR, que no tiene nada que ver con la proteína C reactiva, sino que es reacción en cadena de polimerasa por transcriptasa reversa en tiempo real específica para Zika, que lo que detecta son secuencias de ARN del virus y las magnifica para digamos, dar una respuesta que solo puede ser negativa, positiva o en zona gris. Esta es de fase aguda, porque para que haya ARN viral en sangre, esta se puede hacer en sangre y en orina, para que haya ARN en sangre y en orina se necesita que haya replicación viral. Entonces, para la fase aguda. Entonces, esta prueba se usa del día 1 al día 14, contados a partir de la fecha de inicio de los síntomas. Pero el 80% de los casos son asintomáticos. Y está la prueba siempre virológica, pero en este caso es inmunológica, que es la detección por medio de la técnica de ELISA de anticuerpos específicos contra Zika, anticuerpos tipo IgM, que esta se va a usar del día 15 al día 84 a partir de la fecha de inicio de los síntomas. Pues nuevamente, el 80% no van a sentir nada. En países como el nuestro, en donde las otras arbovirosis como el chiqui y el dengue son endémicas, las reacciones cruzadas, o sea, estas pruebas, la PCR y la IgM, que nos pueden resultar en zona gris o que nos pueden resultar negativas, son bastantes, porque todos estamos inmunizados contra alguna que otra cepa de dengue
y muchos estamos inmunizados contra el chic. Entonces eso nos va a dar resultados equívocos. Entonces la recomendación es que cuando haya resultados equívocos o haya duda, se mande la prueba de neutralización por reducción en placa, que únicamente la hace el CDC y la OMS. Cuesta miles de dólares y lo que hace es que permite la detección de anticuerpos específicos contra el Zika por una especie de cultivo viral contra el cual se hace reaccionar la muestra del paciente. Y el resultado es inespecífico. Y otra vez, como aquí el dengue y el chick son endémicos, se vuelve poco confiable. Entonces, estas recomendaciones del uso de estas pruebas están fundamentadas en la investigación que ha hecho el Centro para el Control de Enfermedades y la Organización Mundial de la Salud a través de la Organización Panamericana de la Salud. Esto lo que nos está diciendo es que muy probablemente estas pruebas sean útiles o muy confiables en lugares en donde no hay permanencia universal del vector y en lugares donde no hay endemicidad para dengue y para chick. O sea, aquí no vea. Entonces, ¿cuáles son las limitantes para estas pruebas confirmatorias? Pues precisamente la endemicidad de los arbovirus, como la que tenemos en países como el nuestro y en todos los que estamos alrededor del Ecuador. ¿Ve? Permanencia universal del vector biológico, con lo que verdaderamente la cosa se complica porque todos estamos de alguna forma y en alguna medida inmunizados contra el resto de arbovirus. El porcentaje de casos asintomáticos, que es el 80%, o sea que 8 de cada 10 no sienten nada, y obviamente ocupar la PCR y la IgM como pruebas de tamizaje no es posible. Y está el último de los agravantes, que es la vía de transmisión. O sea, se transmite por el vector, se transmite por las relaciones sexuales, se transmite por las transfusiones, en laboratorio y en los entornos clínicos. Y esto tampoco intenten leerlo porque es imposible. Se los traigo únicamente con un propósito ilustrativo porque fue publicado el 10 de julio de este año, o sea, hace 5 días. 5 días, vea. En donde el Centro para el Control de Enfermedades establece básicamente que el proceso de diagnóstico, son 2 de estas. El proceso de diagnóstico para la infección aguda y para las complicaciones provocadas por el virus del Zika, sean estas síndrome congénito o Guillain-Barré, y específicamente en el caso del síndrome congénito, va a pasar fundamentalmente por hacer las 2 pruebas en el periodo preconcepcional, en el primer trimestre, en el tercer trimestre, y si el recién nacido tiene alguna lesión característica susceptible de ser asociada con el síndrome congénito, se van a tomar muestras de tejido para inmunohistoquímica y para prueba de neutralización por reducción en placa. O sea, es una recomendación imposible de seguir, al menos para nosotros. Entonces, ¿a qué nos lleva todo esto? A que nos hagamos esta pregunta, básicamente. Entonces, ¿qué vamos o qué podemos hacer si ya sabemos, como lo dijo la doctora Orellana, que la legislación en nuestro país no permite la interrupción electiva del embarazo y por tanto, si una embarazada es infectada y tiene síndrome congénito, lo diagnostiquemos, cuando lo diagnostiquemos el embarazo va a tener que llegar a término. Y tengamos o no duda diagnóstica,
y con cuanto sea el porcentaje de incerteza que tengamos en cuanto al diagnóstico, ese bebé va a nacer. Entonces, ¿qué podemos hacer? Pues básicamente, y después de revisar la literatura y la producción académica internacional, dijeron que la vacuna podía ir para el 2018, pero ya dijeron también que quizás no, porque va a llegar para el 2022, probablemente. Drogas antivirales que le peguen al Zika no hay. Esquemas de antivirales que permitan prevenir la transmisión vertical tampoco. Entonces, ¿qué hacemos? Básicamente, lo único que podemos hacer es esto. Es lo único. Previniendo y educando en todos los niveles sobre las vías de transmisión, sobre las medidas de protección personal y sobre las medidas de protección ambiental. Y en las medidas de protección personal, nosotros como formadores de opinión tenemos que incorporar el uso correcto y sistemático del condón, especialmente en el periodo preconcepcional y durante todo el embarazo. ¿Se imaginan ustedes dando una consejería de control prenatal, diciéndole a nuestras pacientes en las unidades de salud que van a tener que decirle a su esposo que use condón durante el embarazo? Ajá. Pero si hay un momento en la vida de una mujer cuando no le puede dar Zika, es durante el embarazo. Y si se transmite por la vía sexual, y si el 80% de los casos es asintomático, el esposo puede estar padeciendo la infección, y si está embarazada y tienen relaciones sexuales desprotegidas, porque es materialmente imposible que vuelva a quedar embarazada, se le va a pasar. Se le va a pasar, y el que va a pagar los platos rotos va a ser el hijo o hija que van a tener, y los cuidados médicos y paramédicos de un bebé con Zika, con síndrome congénito asociado a Zika, durante los primeros 3 años de vida andan entre los $25,000 y los $75,000 según el grado de afectación. Entonces está como quien dice un poco más barato ocupar el preservativo, ¿verdad? Pero eso va a pasar necesariamente porque durante esos controles prenatales estén presentes los esposos para que entiendan por qué lo van a usar, y eso implica que parte de nuestra contribución a la lucha contra esta infección es promover la participación del hombre en temas de salud sexual y reproductiva, y especialmente durante el control prenatal. O sea, cambio de actitudes. Y para cambiar actitudes tenemos que educar en todos los escenarios, en todos los entornos. Y como estamos o deberíamos ya estar claros de que el Zika vino para quedarse, empezando con los niños chiquitos. Entonces, básicamente esto es lo que les traía para hoy, y quisiera saber, y les agradeceré mucho si tienen alguna pregunta o comentario para que lo podamos ir aclarando. Así que queda a disposición de ustedes la palabra.